¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Caminando por la Fe, Iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre en Santiago? Contento de poder estar con ustedes en este día para poder conversar, cierto, un momento de una materia, de una temática que se me ha pedido a través del hermano Rubén Carvajal. Así que les saludo primero a toda la iglesia, saludo a los diáconos de la iglesia, a las dorcas, al coro, a los jóvenes, a los niños, a la escuela bíblica. Que el Señor les bendiga grandemente y yo me alegro porque ustedes como iglesia constantemente se están formando, se están capacitando y eso es muy importante. Necesitamos la formación no solamente como un conocimiento para llenarnos, sino que con un conocimiento que nos permita vivir la palabra, ponerla por obra. Así que contento en este día de poder estar junto a ustedes. Bueno, algunos si no me ubican, mi nombre es Claudio Jaramillo Quesada, pastor por misericordia del Señor de la Tercera Iglesia acá en Valdivia. Mi esposa Nancy Sarabia y mis hijos, bueno, ahí están en la fotito atrás, Trinidad, mi hija mayor, ya va a cumplir 13 añitos, Josué va para los 10 y Samuelito ya está cumplió, ¿cierto? El día de ayer, día sábado, cumplió 3 añitos, así que es la familia que el Señor nos ha regalado para llevar a cabo este trabajo, este ministerio. Contento entonces, como les decía, motivado de llevar a cabo este trabajo. Bueno, como yo les decía, soy pastor, pero también de profesión ingeniero comercial. Lo digo con el único propósito de que hay un cierto conocimiento, ¿verdad?, en esta temática. Y también por muchos años estuve trabajando como profesor de administración eclesiástica, acá en Valdivia, en la formación teológica, también de algunos pastores. Así que ya por allá por el año 2000 comencé a trabajar este tema. Me gustó mucho a causa de mi profesión, ¿cierto? Luego cuando hice el magíster, seguí pensando en esta área, cómo poder aportar a la iglesia en esta área de la administración. Y el Señor me permitió, ya el año 2012, poder hacer un paper, un documento, que yo sé que ustedes lo tienen, ¿cierto? En su iglesia se le ha entregado a los directivos principalmente, ¿verdad? Y de seguro a lo mejor a todos los hermanos, un documento que el Señor me permitió escribir en un lenguaje bastante sencillo y en donde hay aspectos fundamentales de lo que es la administración eclesiástica. Y este documento va a ser la base de esta conversación. Yo no voy a repetirle todo lo mismo, no. Lo importante es que a través de este taller, de esta conversación, podamos reflexionar en lo que significa el trabajo en la obra de Dios. Y especialmente el trabajo administrativo, que también es importante, también es necesario, que se complementa con el trabajo del ámbito espiritual, ¿cierto? Así que espero que este momento de capacitación sea de bendición para ustedes también. Yo ya soy bendecido con el hecho de tener la invitación de parte de su iglesia. Habiendo dicho eso, queridos hermanos y hermanas, vamos a comenzar este taller en el nombre del Señor y esperamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para comprender, para entender. Y si quedaran algunas dudas, nuestro hermano Rubén Carvajal, mi hermano Patricio, bueno, saludo también a toda la familia de nuestro amado pastor que descansa en los brazos del Señor, nuestro pastor tranquilino. Saludo a sus hijos, ¿verdad? El Señor les bendiga a cada uno de ellos, a toda su descendencia. Como les decía, vamos a comenzar este trabajo teniendo en cuenta este documento, ¿ya? Que se denomina Primeros Pasos en la Administración Eclesiástica. Es decir, cuando uno no sabe mucho o no sabe nada, este documento le ayuda a dar sus primeros pasos en esta área del trabajo administrativo en la obra del Señor, en la iglesia. Pero quiero llevarles a un texto bíblico. Libro de Hechos, capítulo 6, verso 3. Ahí en el capítulo 6 del libro de Hechos había que hacer una elección de 7 varones. La iglesia estaba creciendo, ¿verdad? Los apóstoles estaban dedicados de lleno a predicar la palabra, a la oración, y la iglesia crecía en número. Entonces surge la necesidad de que se atendiera de mejor manera a las viudas. Estaban quedando desatendidas las viudas en ese momento. Y surge por ahí la crítica. Entonces los apóstoles rápidamente, ¿verdad?, convocaron a la iglesia, a la multitud, y ahí en el verso 3 de Hechos 6, ellos le hacen una recomendación a la iglesia. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros
a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Aquí había un trabajo que estaba quedando de lado, que era la atención a las viudas, ¿cierto? Porque los apóstoles, como yo les decía, estaban dedicados de lleno a lo que era la palabra, la oración. Sin embargo, dentro de la iglesia todos los trabajos son importantes, tanto el trabajo que se hace desde el púlpito, como los trabajos que se hacen, ¿verdad?, a nivel del comedor, en la ayuda social, en la área administrativa también. Todos los trabajos, siendo para Dios, siendo dentro de la iglesia, son importantes, son fundamentales. Y yo quiero comenzar esta reflexión llevándoles a ustedes a pensar lo importante que debemos, ¿verdad?, considerar nosotros, ciertas cualidades que deben tener todos y cada uno de los que quieran trabajar al Señor. Como yo les decía, no solamente en el área de pastoral, en el área del evangelismo, de la enseñanza, no. Todo trabajo que se haga dentro de la iglesia necesita estas mismas cualidades, porque es trabajo para la iglesia, es trabajo para Dios. Y aquí las cualidades son 3 y que tenemos que tomarlas en cuenta, tenemos que considerarlas. La recomendación de los apóstoles fue a la iglesia: buscad pues hermanos de entre vosotros, o sea, que no vengan de afuera a hacerle el trabajo, no, ustedes mismos tienen que hacerlo, ustedes son capaces, ustedes tienen las capacidades, ustedes saben, y si no saben, el Señor les entregará el conocimiento, la sabiduría. Pero que sean de entre vosotros a 7 varones, y vienen las 3 recomendaciones fundamentales: de buen testimonio. No puede haber un hermano o una hermana trabajando en el área de la iglesia, en cualquier área, como yo le decía, evangelística, de enseñanza, pastoral, en el área de administrativa, si tiene un mal testimonio. No puede ser, o sea, se requiere primero que el que trabaja en la obra de Dios tenga un buen testimonio, buenas referencias, y no solamente dentro de la iglesia, más importante aún, de los que están afuera. ¿Ya? El testimonio es importantísimo para trabajarle al Señor. Lleno del Espíritu Santo, sin lugar a dudas. Siendo cristianos necesitamos la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, el Espíritu Santo nos da abre nuestro entendimiento, nos da el conocimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo genera mucho en los cristianos. De hecho, yo digo que el Espíritu Santo es todo para nosotros. Y si usted quiere trabajarle al Señor, o usted está trabajando al Señor, o este año le tocó llevar adelante un cargo directivo como presidente, como secretario, como tesorero, bibliotecario, etc., usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Es la recomendación de la Biblia. Y la tercera cualidad, lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. Necesariamente hay que tener sabiduría para trabajar en la obra de Dios. No es como la obra, ¿cierto?, secular, el trabajo secular. Más que sabiduría se requiere el conocimiento, la certificación, el título. Eso le da el currículum a la persona en el trabajo secular, en las empresas, en las instituciones públicas. Pero en la obra de Dios se requiere, como decía primero, que sea de buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Y tercero, que sea un hombre y una mujer con sabiduría. Son 3 recomendaciones que la iglesia primitiva ponía como requisitos y que también están hoy día para nosotros como iglesia. Así que con este texto vamos a partir este taller de la administración eclesiástica. ¿Ya? Ahora, queridos hermanos, vamos a pasar a ir, ¿cierto?, viendo algunos aspectos importantes de este documento que usted tiene, de este pequeño paper que son alrededor de 30 hojas, en donde habla de la administración eclesiástica. ¿Ya? Y para ello, primero entender de que esto de la administración eclesiástica no es una copia de la administración secular. A veces se cree que la administración eclesiástica o la administración de la iglesia, eso quiere decir, es una copia de la administración secular, de las empresas, de las instituciones públicas. No. Vamos a entender hoy día que la administración eclesiástica existe primero que la administración secular. De hecho, la administración secular toma principios, algunos solamente, de lo que es la Biblia. Toma principios bíblicos en cuanto al tema de la administración, de la gestión. Pero el origen de la administración eclesiástica, que es la administración de la iglesia, eclesiástica significa, ¿cierto?, de iglesia, eclesia, ¿ya? Tiene su origen en el libro de Génesis. El libro de Génesis es el libro de los orígenes, es el libro de los principios, de los inicios, y la administración
eclesiástica o de la iglesia también tiene su base, su fundamento, su origen en el libro de Génesis. ¿Y quién fue el primero que puso, cierto, los principios administrativos? Fue Dios mismo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, al libro de Génesis, aquí en el capítulo 1, donde habla de la creación, ahí hay todo un plan administrativo, hay toda una aplicación de la administración de Dios, ¿cierto? De la administración de Dios. Y porque sabe usted que Dios comienza a desarrollar la creación, ¿verdad? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el capítulo 1, pero esta tierra estaba desordenada y vacía. Pero luego Dios, a partir del verso 3, comienza a darle un orden, ¿verdad? Comienza a ordenar la luz de las tinieblas, una separación, la expansión en medio de las aguas y separa las aguas, ¿cierto? Y así comienza a haber todo un orden en cuanto a la creación. Y es paso a paso, día a día o periodo tras periodo. Y eso es administración. La administración implica un orden, hay organización. Y Dios es sumamente ordenado desde el principio. Dios ha sido un Dios de orden, siempre ha sido un Dios de orden. Y por eso que también en la iglesia se requiere este orden administrativo que tiene fundamento aquí, en la creación. Dice que Dios el primer día hizo una parte de este trabajo, el segundo día hizo una otra parte y así fue avanzando hasta el día 6, ¿verdad? Paso a paso hubo todo un plan para desarrollar de parte de Dios y aquí surgen principios administrativos de la Biblia. Hay todo un orden en cuanto a la administración. También podemos ver aquí en esta parte de la creación de que Dios iba evaluando. Porque dice, ¿cierto?, que Dios veía lo que hacía. Cuando usted mira algunos versos en la Biblia, dice que Dios iba viendo lo que hacía. Por ejemplo, en el verso 18, en la última parte del verso 18 dice, y vio Dios que era bueno. Y constantemente, ¿cierto? Y así en los versos anteriores también. Dios hacía lo que le correspondía hacer en cada día y al término de ese día Dios miraba, evaluaba y veía que era bueno. Obviamente era bueno porque era hecho por Dios, era hecho en la perfección. Eso es evaluación, es ir evaluando, es ir controlando y esos son principios básicos de la administración. Entonces, solamente para mencionarle de que la administración tiene un fundamento bíblico. Dios entrega los principios, ¿cierto?, de la administración eclesiástica, de la administración de Dios. Para administrar la iglesia están los principios entregados por Dios. Y así hay muchos otros principios que los podemos obtener de la Biblia. Pero lo que tiene que quedar claro es que la administración eclesiástica o de la iglesia no es una copia de la administración secular. La administración de la iglesia tiene su fundamento, sus principios los obtiene de la Biblia, de la palabra de Dios. Por lo tanto, por eso le llamamos administración de Dios, ¿cierto? Que proviene, ¿verdad?, de lo que Dios hace. Y luego es para poder administrar la iglesia, la administración eclesiástica, la administración o administración eclesial también, que se le puede llamar. Entonces, ya nos damos cuenta de que Dios entrega los principios de la administración. Ahora, si analizamos luego cuando Dios, ¿cierto?, crea al hombre, también hay todo un tema de la administración. ¿Por qué? Si vamos a Génesis 2, verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, Adán fue puesto en el huerto como un administrador, como un mayordomo, como un responsable de todo lo que ocurría en el huerto. ¿Ya? Si usted lee profundamente el capítulo 1, los últimos versos, el capítulo 2, se va a dar cuenta que Jehová Dios puso a Adán, ¿verdad?, para que cumpliese funciones fundamentales, funciones importantísimas. Y él estaba a cargo, ¿cierto?, de ponerle nombre a los animales, de administrar todo el huerto, de cultivarlo, de producir ahí, tener una producción, ¿verdad? Y mantener el huerto. Tenía una gran responsabilidad. ¿Qué gran responsabilidad tuvo Adán en el huerto del Edén? O sea, él cumplió un rol de administrador. Dios lo puso ahí para que administre, para que sea el mayordomo, ¿cierto?, del huerto del Edén. Pero como Adán no fue capaz, no era capaz de llevarlo, de cumplir todo lo que Dios le pedía,
Jehová Dios tuvo que ponerle una ayuda idónea. Y eso también es un principio administrativo, hermanos y hermanas, de la Biblia. Los que estamos en responsabilidades, ¿cierto?, de personas, en este caso de hermanos, necesitamos la ayuda de otros. Hay ayuda idónea en los hermanos, en las hermanas, en los cuales nos apoyamos y hacemos un trabajo en equipo. Adán tuvo que formar un trabajo en equipo, hacer un trabajo en equipo con su esposa, porque ella era su ayuda idónea. Entonces, aquí también encontramos principios de la administración que derivan de Dios y que son para administrar la iglesia, la administración eclesiástica. Entonces, esto lo menciono rápidamente para que no nos olvidemos que la administración de la iglesia tiene fundamentos netamente bíblicos, que vienen de parte de Jehová, que vienen de Dios. Ahora, si queremos hablar de la palabra administración proviene del latín administrare, que se divide en dos partes. ¿Ya? Ad, que significa ir, hacia o a, y ministrare, que significa servir. O sea, administrare o administración significaría entonces a servir o estar al servicio de. Eso significa la administración, estar al servicio de o disponible para servir. Por lo tanto, la persona que es un administrador, ¿qué hace? Es una persona que está al servicio de los demás. Si vamos al origen etimológico, a la raíz de la palabra, porque administración proviene del latín administrare, a servir, disponible para servir, al servicio de. Si usted está en una área administrativa, en alguna área directiva de la iglesia, usted está al servicio de sus hermanos. Yo estoy al servicio de mis hermanos. Y eso no lo podemos olvidar. Ahora, si recordamos algunas enseñanzas de Jesús, Jesús en algún momento lo dijo. Él mismo se presentó como ejemplo y dijo ahí en Mateo 20, verso 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir. Bueno, y luego agrega aquí para traer la salvación y entregársela a muchos. Pero si Jesús vino a servir, el ejemplo queda para nosotros. Los que estamos, ¿cierto?, en funciones administrativas, ¿cierto?, presidiendo, estamos al servicio. Si somos administradores de la obra de Dios, estamos al servicio de los demás. Debemos ser el puente de los demás. Debemos ayudar a los demás. Y no al revés. No es al revés, sino que estamos al servicio para que la iglesia, como organización, logre sus metas. Toda iglesia tiene ciertas metas, ciertos logros que desea alcanzar. Y para eso es necesario trabajar de manera mancomunada, ¿cierto?, en equipo, apoyándolos unos a otros, con principios bíblicos, y eso nos permitirá, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, alcanzar esas metas si están en la voluntad de Dios. Porque somos una iglesia, y nuestro gerente general aquí es Dios. No es el pastor, ¿cierto? No es el presidente el de coro, la presidenta de Dorca, no. El gerente general, por decirlo de una forma, el Todopoderoso es nuestro Dios. Y nosotros somos administradores de la obra de Dios. Qué privilegio, hermano, qué privilegio, hermana. Si usted este año salió llamado o el otro año puede salir llamado a un cargo directivo, siéntase privilegiado. Muchas veces uno dice, pucha, yo quería ser pastor, yo quería ser pastora, o yo quería ser evangelista. Hermano, todo trabajo, si es para la obra de Dios, tiene una función importante. No hay ningún miembro dentro del cuerpo que sea más importante que otro. Todos son importantes, todos son necesarios. El trabajo que a usted se le designe, hágalo contento, siéntase privilegiado, dígale gracias, Señor, capacítese, porque para el Señor tenemos que entregar lo mejor. Muchas veces cuando estamos en las empresas nos capacitamos constantemente, en este tiempo tomamos cursos online, hacemos diplomados, vamos subiendo nuestro nivel de capacitación. ¿Cuánto más por la obra de Dios? Hay que hacer bien el trabajo para el Señor, porque es para Dios. Todo trabajo es para el Señor y tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Entonces el que administra fue llamado a servir, a administrar, a servir. Y Jesús él mismo se puso de ejemplo. ¿Ya? Ahora, principios fundamentales de la administración. La Biblia pone al menos 3 principios fundamentales cuando uno tiene que administrar dentro de la obra de Dios. Cuando uno trabaja en la parte administrativa de la iglesia, no tiene que olvidar 3 principios fundamentales. Uno, que está ahí en la página 5, sabiduría de Dios, la sabiduría en cuanto al servicio y el buen trato. Son fundamentales la sabiduría, el servicio y el buen trato. Bueno, ¿qué podemos decir de la sabiduría? O sea, sin sabiduría difícilmente vamos a poder llevar a cabo un buen trabajo administrativo. Hay que ser sabio, incluso para el trabajo administrativo,
porque estamos relacionados con hermanos, con hermanas, que son el recurso humano que le podemos llamar, son nuestros colaboradores, y para tratar con ellos tenemos que ser muy sabios en nuestras palabras, en nuestro actuar, para corregirlo, para motivarlo. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Ya? Mira, hay un texto importante que quiero que lo repasemos, que es Eclesiastés 10:10, que habla de la sabiduría. Eclesiastés 10:10 dice, pero la sabiduría, al final del verso, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Quién lo dijo? ¿Cierto? Un hombre sabio, el sabio Salomón, quien recibió sabiduría de Dios. Y si este hombre lo dijo, inspirado por Dios, es así porque está en la Biblia. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y hay muchos otros textos que están ahí en el documento para que usted los lea. Pero se requiere sabiduría para dirigir el trabajo de la obra de Dios. Incluso el trabajo administrativo, necesitamos hombres sabios, y lo decía el requisito de la Iglesia Apostólica. Hombres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. La sabiduría es fundamental, hermano. Y dice Santiago 1:5, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Y Él le va a entregar sabiduría abundantemente y sin reproche, y le va a ser dada la sabiduría de parte del Señor. Necesitamos ser sabios para trabajar con hermanos, con hermanas, con jóvenes, con niños, con ancianos, porque es la obra del Señor que se está llevando adelante. Ese es un principio importante en la administración eclesiástica. El servicio también es un principio fundamental. Nosotros estamos para servir. Eso ya lo dijimos anteriormente. Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino que he venido a servir. Y mire el texto que tenemos aquí en Lucas 22, 25 y 26. Dice, Jesús enseñó que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿cierto? En el área política, en el área gubernamental, los reyes toman el control y ellos son las autoridades y los privilegiados. Y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Eso enseñó Jesús. El que dirige, el directivo, el que está en una directiva, tiene que ser como el que sirve. Lucas 22, 25 y 26. Principio bíblico en el servicio. Estamos para servir, hermanos y hermanas. Estamos para servir, más que ostentar jinetas, más que ostentar un cargo, ¿cierto? No, más que ganar privilegio, el que sirve, el que trabaja en el área de la administración eclesiástica, más que ganar privilegio, pierde derechos a cambio de un mayor número de responsabilidades, ¿cierto? Y eso pasa con los que estamos dispuestos para servir al Señor en el área de la administración de la iglesia. Así que, hermano, estamos para servir. Jesús, el ejemplo a seguir, y Él dijo que vino a servir, y nosotros también tenemos que servir a nuestros hermanos. Y para eso necesitamos tener mucho amor. Si no hay amor en mí, me va a costar servir a la iglesia. Tengo que pedirle al Señor que el fruto del Espíritu se desarrolle dentro de mí, en donde comienzan a ser el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu completo sirve totalmente para servir en la obra de Dios, para el trabajo en la obra de Dios. Así que ese es un principio importante también, el servicio de nosotros para la iglesia. ¿Ya? En el mundo secular es al revés, ¿cierto? Está la pirámide en donde los gerentes, los jefes están arriba y todos los trabajadores están hacia abajo. Pero sabe que Jesús como nos invierte todas las cosas. Jesús dice, ama a tu enemigo, ¿verdad? Jesús invierte todo. Lo que Jesús dice a veces no tiene lógica humana. Y también en el área de la administración, Jesús invierte la pirámide y queda al revés, a la inversa. Ahí. Y ahora ya los que están a cargo de la iglesia no están arriba, sino que están abajo. Pastores, diáconos, directivos, estamos abajo para apoyar a los miembros a los cuales estamos sirviendo. Ahí nos puso el Señor al servicio de la obra de Dios. Y eso es el ejemplo que aparece ahí en el apunte, ¿cierto?, de la pirámide invertida. Jesús viene a invertir el pensamiento humano, incluso en el área de la administración. ¿Ya? Por eso que es importante conocer un poquito de la administración eclesiástica, porque los principios que podemos ver en esta área nos van a ayudar a trabajar bajo la voluntad de Dios, no como la administración secular. Muchas veces se cree que una persona que fue jefe en una empresa secular está totalmente apto para cumplir como directivo en la iglesia. Y lamentablemente
por mucho tiempo ocurría esto, que los hermanos traían los principios seculares de la administración, venían con cierta autoridad, ¿cierto? Se enseñoreaban de los miembros, y esa era la forma de administrar la iglesia, pero no es así, hermanos, no es así. Nosotros estamos al servicio, tenemos que dar un buen trato, ese es un principio importante también, el buen trato que le demos a los hermanos y las hermanas. Por lo tanto, esta primera parte, ¿cierto?, nos ayuda a entender de manera, ¿cierto?, bastante sintetizada lo que es la administración de la iglesia. Ahora, en un segundo aspecto quiero analizar de manera bastante rápida, porque está el apunte. La iglesia, nosotros sabemos que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, donde Cristo es la iglesia, ¿verdad? Y nosotros como miembros somos parte del cuerpo de Cristo. Y todo es importante. Pero ahora también hay que ver la iglesia como una organización, ¿ya? Y cuando hablamos de la iglesia como organización, es esta organización, este conjunto de hermanos y hermanas que tenemos metas en común y que queremos alcanzar ciertos logros. Y ahí es donde la administración eclesiástica recobra vital importancia. En la iglesia como organización que se complementa con la iglesia como cuerpo de Cristo. Y la iglesia como cuerpo de Cristo es la dimensión espiritual y la iglesia como organización es la dimensión, ¿cierto?, administrativa, que tiene que ver con el uso de los recursos, con los trabajos, con la planificación, con los bienes, etc. Y la iglesia tiene que trabajar también de manera organizacional, ¿cierto? Se pone un presidente, un secretario, un tesorero, una tesorera, porque cada iglesia, cada institución también tiene metas que quiere alcanzar, tanto metas espirituales como metas, ¿cierto?, más materiales, siendo la principal meta de la iglesia predicar el evangelio, evangelizar, discipular, pero también hay otras metas que son de tipo material, como el juntar recursos, dinero, ¿verdad?, para poder comprar ciertos bienes, en ayuda de los necesitados, etc. La iglesia tiene metas que cumplir y ahí la administración eclesiástica tiene un rol importante, ¿ya? Y para lograr estas metas, aquí en el apunte hablamos de los objetivos. Meta y objetivo no son lo mismo, a veces se confunde. La meta es el logro que queremos alcanzar, ¿cierto? Esa es la meta, el logro, el anhelo, el deseo que queremos alcanzar. Y los objetivos son los pasos que tenemos que ir dando para llegar a la meta, para alcanzar ese logro. Entonces ahí está la diferencia. La meta es lo que como iglesia queremos lograr y los objetivos son los pasos que vamos a tener que dar para alcanzar esa meta. Hay objetivos de corto plazo, hay objetivos de mediano plazo, hay objetivos de largo plazo, pero finalmente son todos los pasos que la iglesia da, que el coro da, que las Dorcas da, para alcanzar su meta. Por ejemplo, veamos un ejemplo del coro. El coro tiene como meta para el año 2021, ¿cierto?, adquirir mejor tecnología para poder grabar sus alabanzas que después entrega por video, ¿ya? Un mejor computador y así. Esa es la meta. ¿Y cómo se puede lograr esa meta? ¿Cuáles van a ser los objetivos? Objetivo 1, a lo mejor se pueden establecer cuotas de los coristas. Es el primer paso. Objetivo 2, ¿verdad? Con ese dinero a lo mejor se puede invertir de alguna forma para aumentar el dinero, ¿ya? Pero entonces, los pasos que se van dando, cómo juntar el dinero, nos van a permitir finalmente lograr la meta, que es comprar más tecnología para que el coro pueda hacer sus grabaciones y enviarlas, ¿cierto?, a través de las distintas plataformas. Entonces, la meta es el logro y los objetivos son los pasos que tenemos que dar para alcanzar ese logro. Eso es administración eclesiástica, ¿se da cuenta? Es la forma ordenada como podemos alcanzar nuestras metas. Ahora, también dentro de la organización, generalmente también existe un organigrama. No sé si ustedes han visto el estatuto de la misión. El estatuto de la misión al final tiene el organigrama de la misión y de cada iglesia. Y el organigrama no es otra cosa que ver la línea de autoridad. Por quién tiene según la autoridad y responsabilidad. Está arriba, puede ser el pastor, luego los diáconos, luego las instituciones, pero solamente por un tema de autoridad y responsabilidad. No por privilegio, ya lo decíamos, la pirámide está invertida en cuanto al privilegio, a la ayuda, porque los directivos estamos abajo, ¿cierto? Y todos los miembros están ahí arriba recibiendo la ayuda de los directivos. Pero hay un organigrama clásico que se tiene, ¿verdad?, que tiene que ver con la línea de autoridad y con los trabajos que cada uno tiene que cumplir.
Ahora, un tercer aspecto importante y fundamental son los miembros dentro de la administración eclesiástica. Los miembros son importantes, los colaboradores de la iglesia. ¿Ya? Cada directivo debe entender, usted, hermano, hermana, presidente, presidenta, pastor, diácono, todos debemos entender de que nuestros miembros son muy inteligentes, son muy capaces, tienen, ¿cierto?, una capacidad que viene en su formación natural, pero también Dios abre la mente y da sabiduría e inteligencia, no solo a los pastores, no solo a los diáconos, no solo a los presidentes, no, a todos los miembros de la iglesia Dios le puede dar esa capacidad creativa muy grande. Y eso tenemos que considerarlo, porque ellos pueden ser un gran aporte para la iglesia, para la administración, cuando se les toma en cuenta su opinión, cuando se escucha, ¿cierto?, un comentario de ellos. Es importante escuchar atentamente cada comentario, cada opinión, que puede servir mucho para llevar a cabo la obra del Señor, para que la obra del Señor siga adelante, creciendo, ¿cierto?, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo fundamentalmente. Los miembros, para que aporten todo lo que saben, para que aporten sus capacidades, sus recursos, ¿verdad? Me refiero a sus recursos, a su intelecto, tienen que estar motivados. Y ahí el rol de los directivos. Nosotros como directivos tenemos que aprender a motivar a los colaboradores, a los miembros de la iglesia. Hay que motivarlos, ¿cierto? Esa motivación que es como una fuerza que se puede implantar en los miembros para que puedan trabajar, puedan apoyar, pero hay que ser motivadores. Nosotros tenemos que motivar a los miembros, ¿ya? Y eso lo hacemos nosotros, está en manos de los directivos, motivar a los miembros, ¿ya? En la empresa a veces es más fácil motivar, en una empresa secular, porque hay estímulos económicos, hay estímulos monetarios. Si tú haces bien tu pega, va a haber un bono, ¿cierto? Puede haber después de unos años un ascenso, hay motivaciones económicas. La empresa tiene motivaciones económicas. Sin embargo, en la iglesia no hay motivación económica. Cada miembro actúa de manera voluntaria. Cada miembro actúa por amor a Dios, por amor a la obra. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta los directivos. Los miembros no están obligados, pero nosotros tenemos que inspirarlos, tenemos que motivarlos a que aporten, a que apoyen, a que participen, a que se involucren. Y eso es una tremenda responsabilidad de los directivos de la iglesia. Ahora, como el trabajo es voluntario, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría. ¿Cómo podemos motivar a nuestros miembros, a nuestros integrantes del coro, a las integrantes de las Dorcas? Señor, dame sabiduría, dame inteligencia para motivar mi institución, para motivar a mi iglesia, Señor. Y el Señor lo va a hacer, porque Él es nuestro ayudador. Él prometió ayudarnos en todos los trabajos, y más aún si es el trabajo de la iglesia, ¿ya? Aquí hay un listado en la página 15, aspectos que motivan a los miembros de una iglesia a trabajar. Solamente leerlos, porque ahí están. Que el que dirige, el directivo, el pastor, el diácono, el presidente, el tesorero, el secretario, sea alegre, sea entusiasta. Es obviamente va a contagiar y va a motivar a los otros. Que dé el ejemplo primero, no que solamente exija, pero nunca lo haga. Cuando no se ejerce señorío, sino que es un colaborador más, eso motiva. Cuando el directivo genera siempre un ambiente amistoso, un ambiente, ¿verdad?, favorable. Cuando se involucra todo en el trabajo y no se hace acepción de personas, eso también motiva, es motivante, ¿ya? Cuando el directivo se pone en el lugar del otro, importante a tener en cuenta. Cuando se le da un buen trato, hermanos, hermanas, ahí en el apunte sale, el buen trato es importante con mis hermanos, mis hermanas. No porque yo ahora ascendí en un cargo de la iglesia, voy a tratar a los hermanos de manera autoritaria, no, todo lo contrario. Yo tengo que motivarlos, inspirarlos a que sean colaboradores en lo que estoy haciendo. El buen trato a los demás, tener un buen carácter. Si mi carácter es malo, me traiciona, es negativo, solo Dios puede cambiar mi carácter. En oración, ¿cierto? No haciendo acepción de personas, que ya lo dijimos, reconociendo el esfuerzo de los demás, reconocerles a todo lo que hacen. No solamente ver a veces los errores, sino que también reconocer las cosas buenas que hace el hermano. Bien, hermano, bien, hermana. A lo mejor te costó un poquito, pero ahí lo hiciste. Y si te sigue costando, te podemos ayudar. Hay que reconocerlos también. Estamos viendo las cosas que motivan a los miembros de la iglesia a trabajar en la obra. Cumplir con los acuerdos. Si el directivo hizo un acuerdo con la asamblea, hay que cumplir con los acuerdos. Confiar en el trabajo de los miembros, ¿verdad?
No siempre andar ahí encima revisando cómo está, a ver, muéstrame todo. No, si bien es cierto, hay que evaluar, pero hay que darle también la cierta libertad al hermano, a la hermana, para que haga su trabajo, etcétera. Son formas como podemos motivar a los miembros y capacitándolos constantemente, enseñando por la palabra, ¿cierto? Eso también motiva a los miembros. En una cuarta parte vamos a hablar en cuanto a los recursos financieros y materiales de la iglesia. Queramos o no, queridos hermanos y hermanas que están escuchando atentamente, la iglesia funciona con recursos materiales, recursos de este mundo, ¿ya? La iglesia funciona con dinero, ¿cierto? Es un recurso que se requiere. La iglesia tiene un trabajo espiritual, tiene una misión espiritual que es la evangelización, que es el discipulado. Pero para todo este trabajo se requiere contar con dinero. Usted lo sabe muy bien, hermano y hermana. Queramos o no, necesitamos contar con dinero para comprar Biblias, para comprar tratados, para tener una sala de reunión donde congregarnos, donde capacitarnos. Ahora, ¿cierto? Estas plataformas, hay que tener dinero para pagar a lo mejor la plataforma, el equipo, el computador, comprar instrumentos. O sea, se requiere el dinero dentro de lo que es la administración de la iglesia. Pero hay que saberle dar un buen uso. No puede haber un amor por el dinero. Usted sabe que el amor al dinero es raíz de todos los males. El rol de la iglesia no es acumular riqueza, no es acumular dinero por tener, no. Es para usarlo en la obra, para ayudar a los necesitados, para renovar los bienes que ya están deteriorados. El dinero puede ser muy útil si se le da un buen propósito. Entonces, hermanos y hermanas, el manejo del dinero es importante. Requiere generar confianza en los hermanos y hermanas porque los aportes vienen de la iglesia. Son los hermanos, son las hermanas, a veces un hermano muy sencillito, una hermana con muy pocos recursos, aporta con su ofrenda, aporta con su diezmo, aporta con su cuota, con su donación. Por lo tanto, hay que manejar muy bien el dinero que es de toda una iglesia. Hay que darle un muy buen uso, hay que usarlo de manera eficiente, ¿cierto? No malgastar el dinero que es de la obra de Dios, ¿ya? Y eso es importante, los directivos tenemos que considerar esto. No es llegar y gastar dinero por gastar, no. Hay que darle un muy buen uso al dinero porque el dinero es escaso, cuesta mucho ganarlo, más aún en este tiempo de crisis, y a veces con mucho esfuerzo los hermanos entregan su aporte. Por lo tanto, quienes administramos, ¿cierto?, las arcas de la iglesia, tenemos que hacerlo con sabiduría, con inteligencia de Dios y cuidando peso a peso para que ese dinero se multiplique. Ese dinero se multiplique. También, hermanos y hermanas, es importante generar transparencia. El uso del dinero debe ser lo más transparente posible. Tienen que haber boletas de por medio, las anotaciones tienen que estar en los libros de registro, tiene que haber una transparencia total en el encargado de administrar el dinero, que son los tesoreros o tesoreras, ¿ya? Esa persona tiene que ser una persona, como decía la palabra, de buen testimonio, llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Para todos los trabajos de la iglesia, estos requisitos son vitales. Ojalá el tesorero maneje las matemáticas un poquito, tenga, si se puede, algunos estudios contables o administrativos, que lleve algunos años. Un tesorero no puede ser una persona neófita, nueva, que esté recién llegando a la iglesia, no, porque el diablo lo puede tentar, porque ese hermano o esa hermana maneja los dineros de la iglesia y los tiene disponibles en su casa o en su cuenta. Tiene que ser un hermano por lo menos que lleve unos 3, 5 años dentro de la iglesia, en el cual ya se le pueda depositar confianza, ¿ya? Entonces son algunas condiciones que se exigen a los hermanos que van a estar como tesoreros. No nos olvidemos que hubo un tesorero que lamentablemente actuó de manera dañina. Judas fue, ¿cierto?, escogido o designado para cumplir una función de tesorero. Sin embargo, Judas constantemente, ¿cierto?, le sacaba a la bolsa de dinero y para su beneficio propio o personal, ¿ya? Por lo tanto, hermanos y hermanas, el tesorero cumple una función vital dentro de la iglesia, ¿ya? Un tesorero ojalá no mantenga grandes montos de dinero de manera física en su casa. Si se puede hacer una cuenta VIP personal o depositarlo es mucho mejor, así se evita pérdida del dinero, ¿ya? Ese dinero no se puede usar nunca para necesidades personales o para prestarle a amigos o a hermanos que vayan a la casa del tesorero. Eso no se puede hacer. Una iglesia solo podría prestar, si es que se puede, un dinero con la autorización de los directorios de la iglesia y por una necesidad puntual. Un hermano que se le quemó una casa, que está pasando enfermedades graves, a lo mejor ahí se puede conversar. Pero el tesorero por sí solo no puede prestarle dinero a nadie, menos a su familia.
¿ya? Entonces son recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de manejar el dinero de la iglesia. Lo mismo con los bienes de la iglesia, los bienes muebles y los bienes, ¿cierto?, que tiene la iglesia deben ser cuidados, deben ser mantenidos, alguien se tiene que preocupar de los bienes de la iglesia y cuando haya que hacer inventario, hacer un registro de todos los bienes, ¿cierto?, para saber qué tenemos en la iglesia. No se pueden perder las cosas, ya tiene que estar todo en un inventario, eso es importante y es responsabilidad de los directivos cumplir con esa labor. Y en la última parte de este taller, queridos hermanos y hermanas, agradezco su atención, tiene que ver con el proceso administrativo. La administración en sí es un proceso es un conjunto de pasos o etapas. Uno da el paso 1, da el paso 2, da el paso 3, da el paso 4, eso es un proceso cuando vamos avanzando paso a paso, ¿ya? Y la administración de la iglesia o eclesiástica también es un proceso que tiene 4 etapas fundamentales que están ahí en el documento en la página 23. La administración como proceso tiene la primera etapa que es la planificación, la segunda etapa la organización, la tercera etapa la dirección y la cuarta etapa el control. Brevemente le vamos a dar un repaso a estas etapas que están ahí en el documento que usted tiene también. ¿Qué es planificar en la administración? En este caso en la administración de la iglesia. Planificar es cuando tenemos claro lo que vamos a hacer. Nos hacemos la pregunta, ¿qué vamos a hacer como coro? ¿Qué vamos a hacer este año como Dorcas? ¿Qué queremos hacer como iglesia? ¿Cuál es nuestro? Y ahí, ¿cierto?, se hace un plan de trabajo. Eso es planificar, ¿ya? Cuando le damos respuesta al qué hacer. No podemos estar juntando dinero, ¿cierto?, estar trabajando por juntar solamente sin saber para qué. Primero tenemos que saber para qué. Y eso es planificación. La planificación nos ayuda a planear, a hacer un plan de lo que queremos hacer, ¿ya? Y eso es importante, ahí definimos las metas. Estas van a ser nuestras metas, ¿ya? Y en base a estos objetivos, o sea, vamos a dar estos pasos para cumplir esta meta. Ahí tenemos nuestro plan. Estamos planificando. La iglesia tiene que planificar, no podemos improvisar. Lo contrario a planificar es improvisar. Es como lo que dice la Biblia. ¿Quién que quiera construir una torre o una casa no se sienta primero a ver lo que va a necesitar? Porque si comienza a trabajar así nomás y después queda a mitad de camino, le falta el dinero y los demás se pueden reír o burlarse de él. Necesitamos primero planificar antes de comenzar a trabajar o a juntar dinero. Entonces, el proceso administrativo, primer paso, planificación. El segundo paso es la organización. ¿Ya? Aquí en la organización ya tenemos el paso 1 de planificar. ¿Qué vamos a hacer? El segundo paso, la organización, se distribuye las funciones o las responsabilidades o el trabajo. ¿Quién va a hacer cada trabajo para lograr lo que queremos lograr en la planificación? Ahí se hace una distribución de los trabajos, ¿ya? Tú vas a hacer esto, usted va a hacer lo otro, usted va a ayudar aquí y usted va a ayudar acá. Todo con el propósito de lograr lo que planificamos. Por eso es que es importante el plan. Y en la segunda etapa o paso, la organización, nos ponemos de acuerdo cómo vamos a trabajar, quién va a cumplir cada trabajo, ¿ya? Generalmente aquí se puede elaborar un organigrama también o una carta Gantt, ¿cierto? De los trabajos a hacerlos, en los tiempos que lo vamos a hacer. Pero eso es la organización. ¿Quién cumple? Porque hay que designar a un responsable en cada trabajo. Tiene que quedar alguien a cargo de cada trabajo. Ya sea en el coro, en las Dorcas, en la iglesia en general, en la escuela bíblica. Usted va a quedar a cargo, ¿cierto?, de este trabajo. Usted va a cumplir la otra función. Eso es la organización. Paso 1, planificación. ¿Qué queremos lograr? Nuestras metas. Paso 2, organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a hacer cada trabajo? Paso 3 en este proceso, la dirección o ejecución. Aquí va el vamos. Nos ponemos a trabajar. Nos ponemos, ¿cierto?, a hacer el trabajo propiamente tal. Y aquí tiene que haber alguien a cargo. Siempre tiene que haber alguien a cargo de guiar el trabajo, de ir supervisando el trabajo, de ir motivando, ¿cierto?, de ir ayudando cuando alguien no puede. Pero en la etapa 3, la dirección, ¿cierto?, o ejecución, es importante, ¿verdad?, el ayudar, el colaborar, el inspirar, el motivar, ¿cierto?, las palabras que se dicen en este paso, ¿ya? Eso es la parte de la dirección. Y por último viene el paso 4, que es el control o la evaluación, ¿ya?
Siempre es importante, después que se ha hecho un trabajo que estaba planificado, ¿cierto? Estaba planificado y organizado, se ejecutó el trabajo de la iglesia, hay que ir, sentarse y hacer un control del trabajo, que es la evaluación. A ver, ¿cuál era el plan que teníamos inicialmente? Hermano secretario, aquí está lo que iríamos a hacer, esta era nuestra meta. De esta forma lo íbamos a hacer, aquí están los que iban a trabajar. Ya, ahora veamos cómo se hizo. Cada uno de los hermanos cumplió con su responsabilidad, se cumplió en el tiempo que se había establecido, se logró la meta que habíamos planificado. Eso es la evaluación. Si todo está, ¿cierto?, de manera óptima, se cumplió con todo, gracias le damos al Señor porque se pudo hacer lo planificado y organizado, con la ayuda de los hermanos, de los colaboradores, con la motivación. Si se pudo hacer solo una parte y hay una parte que no se logró o simplemente no se pudo hacer lo que se había planificado, ya, ¿dónde estuvo el error? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué hay que corregir? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Cómo tenemos que ayudar a los hermanos para que puedan hacer lo que se les pidió? Más que sancionar, el control o evaluación es detectar los errores para poder ayudarle a corregir esos errores, ¿cierto? O capacitar al hermano para que pueda hacer mejor su trabajo. Ese es el propósito del control. Y si se logró bien, se hizo bien el trabajo, se puede felicitar incluso. Bien, hermano, ustedes lo hicieron muy bien. Gracias por su ayuda, gracias por su colaboración. Eso es el control o evaluación. Entonces, queridos hermanos y hermanas, en estos minutos que para mí han sido muy cortos, no sé cómo para ustedes, hemos dado una pincelada de la importancia de la administración eclesiástica, la administración que tiene fundamentos bíblicos, la administración que tiene principios que vienen de Dios para guiar, para dirigir la iglesia. Así que yo espero, queridos hermanos y hermanas de la iglesia, caminando por la fe, que esta conversación, esta reflexión les sirva, los motive. Siéntase privilegiado de ser un obrero de la obra de Dios. Sintámonos privilegiados de ser parte de la obra y trabajar para el Señor. Hagámoslo de mejor manera cada día. Hagámoslo de manera creciente cada día. Motivémonos, ¿cierto? Porque estamos cumpliendo un trabajo para el Señor. A lo mejor no hay una recompensa material aquí, pero las promesas del Señor se cumplen sí o sí para todos los que trabajan. Y también va a llegar el día en que con la frente en alto vamos a poder rendir cuenta, ¿cierto? Como obrero, no nos vamos a avergonzar, sino que vamos a ser obreros aprobados, porque hicimos todo lo que se nos pidió. Por muy pequeñita la responsabilidad o mayor la responsabilidad, siempre lo tratamos de hacer bien. Así que, hermanos, yo les insto, les motivo a que sean buenos directivos de la iglesia, usando la sabiduría de Dios, pidiéndole al Señor gracia, pidiéndole al Señor inteligencia, tratando bien a los hermanos y hermanas, ayudando, colaborando, no olvidando que somos servidores de la iglesia. Estamos al servicio de la obra de Dios. Estamos para servir. Esa es nuestra función como administrativo de la obra del Señor. Agradezco la invitación que se me ha hecho. Siempre disponible para ayudar o para responder consultas o dudas. Mis contactos ya están en manos de los diáconos de la iglesia. Así que me despido. Muchas gracias, queridos hermanos, por esta hermosa invitación. Que el Señor les bendiga grandemente en este tiempo, que no es fácil, pero con la ayuda del Señor saldremos adelante. Muchas gracias, querido hermano Rubén, querida iglesia. Amén.